Hola, en este video les propongo reflexionar sobre qué es leer, pero antes que nada voy a contextualizar la pregunta. Me animé a hacer este video porque con el año nuevo salieron posts que nos invitan a que nuestro propósito para este año sea leer muchos libros o cierta cantidad de libros. Y para lograr este objetivo, a veces incluso proponen leer cierta cantidad de páginas a la semana o al mes. Es cierto que entre más libros leemos, más vocabulario adquirimos y mejor comprensión lectora desarrollamos, entre otras habilidades. Sin embargo, creo que el propósito no debería ser leer cierta cantidad de libros, mucho menos cierta cantidad de páginas, sino darnos la oportunidad de leer libros que despierten nuestra curiosidad, nuestras ganas de aprender, de disfrutar y ahora sí, si nos damos esta oportunidad, el resultado va a ser que al final del año habremos leído cierta cantidad de libros. Es decir, el número de libros va a ser el resultado, no el propósito. Por cualquier cosa, claro también que cuando hablo de leer, me refiero a leer dentro del ámbito literario, porque no es lo mismo leer un artículo de prensa a leer una obra literaria. El objetivo y la forma tanto de escribir como de leer uno u otro texto son distintos. Así que lo repito, me voy a enfocar en la lectura dentro del ámbito literario. Dicho esto, regreso a la pregunta, ¿qué es leer? Quizá algunas personas consideren que leer es una actividad intelectual, un ocio, una pasión, una necesidad e incluso más. Pero en mi caso, leer es por lo menos todo lo que les acabo de mencionar por 4 razones. Las voy a comentar por separado y las voy a ilustrar con distintas obras para diversificar los ejemplos, pero en un solo texto podemos perfectamente encontrar varias de las características que les voy a mencionar o incluso todas. Primero, leer nos lleva a reflexionar. Aquí les pongo el ejemplo del Principito, porque más allá de la historia fantasiosa del Principito que va encontrándose con el zorro, la rosa, el piloto de avión, entre otros personajes, esta novela propone una crítica social y plantea reflexiones filosóficas. Por ejemplo, cuando en el capítulo 20 el zorro dice que los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos. Segundo, leer nos hace viajar, como es el caso en el poema modernista Sonatina de Rubén Darío. Por el vocabulario, el ritmo, los sonidos del poema, la mente viaja al mundo refinado de la princesa que suspira en su silla de oro. Ahora, cuando digo que leer nos hace viajar, no es solo a otro país, sino que puede ser un viaje de tipo espiritual o histórico, lo cual, de hecho, me lleva al siguiente punto. Leer despierta todos nuestros sentidos. A través de su relato, Copo de Algodón, que es la hija de Moctezuma, nos hace viajar en el tiempo, ya que nos cuenta su vida en Tenochtitlán. Y al mismo tiempo que leemos, intentamos imaginarnos cómo era esa fabulosa ciudad, el bullicio del mercado, los atuendos de los tenochcas, sus gestos, sus modales. Esta lectura despierta todos los sentidos, y no solo por la narración, sino también por las ilustraciones del libro que parecen estar hechas a carbón y que reflejan una sensibilidad y belleza delicada. Gracias a la lectura también crecemos y en ciertas ocasiones incluso la lectura nos ayuda a aliviar ciertos pesares. Aquí les pongo el ejemplo de la novela Ella trae la lluvia, en la cual presenciamos cómo el protagonista pasa de la niñez a la adolescencia. Este paso no se da tan fácilmente, provoca muchos cuestionamientos y preocupaciones que se reflejan en los sueños del protagonista. De hecho, la parte onírica fue un elemento que me encantó porque nos recuerda a los adultos, a los papás, que tenemos que prestarles atención a los sueños y sobre todo a las pesadillas de los niños, ya que reflejan incertidumbres y miedos relacionados con su realidad. Como les mencionaba hace ratito, en un solo libro podemos encontrar varias o cada una de esas características, porque, por ejemplo, reflexionar sobre nosotros mismos
nos puede ayudar a crecer y a entender nuestras emociones. Por otra parte, viajar a un mundo lejano mediante la literatura puede despertar nuestra curiosidad y podemos quedarnos un rato imaginándonos sonidos, olores, formas de ser de otra cultura u otra época. Para seguir ilustrando esta idea, vuelvo sobre la novela Copo de Algodón, que al hacernos viajar a la Gran Tenochtitlán, despierta nuestra imaginación, además de llevarnos a pensar tanto en la historia como en la identidad mexicana. Además, a pesar de ambientarse en una época y en un país específico, Copo de Algodón contiene una dimensión universal, con lo cual cualquiera puede plantearse cuestiones más personales, es decir, sobre su ser individual. Esas reflexiones filosóficas nos ayudan a percibir nuestra situación de forma distinta, y en ese sentido me refiero a que la literatura puede ayudarnos a sanar. Siguiendo con esta idea, hace poquito vi el video ¿Por qué contar cuentos? Y se lo comento porque una de las anécdotas de la oradora me llamó mucho la atención. En esta charla, Ana Cristina Herreros platica que estuvo trabajando de cuentista en una residencia para ancianos. Llegaba, empezaba a contar un cuento y dejaba el desenlace para el día siguiente. A los 3 meses le dijeron que había bajado la tasa de mortalidad y ella dice que, claro, ¿cómo se iban a morir sin saber el final del cuento? Lo dice con un tono humorístico, aún así no me parece descabellado, puesto que de seguro los cuentos les levantaba el ánimo y les daba un propósito. Digo, la literatura no nos hace inmortales, aunque sí creo que puede darle más sentido a la vida. Desde mi punto de vista, leer es toda una experiencia que empieza antes de abrir el libro y no acaba con cerrarlo. Leo libros tanto en versión digital como en físico, pero la verdad me gusta más la segunda opción. De hecho, hace unos días leí El peinado de la tía Chofi de Vivian Mansur y antes siquiera de empezar la lectura me sentí relajada tan solo con tener el libro entre las manos. Entonces, creo que lo que importa no es el número de libros leídos, sino darnos la oportunidad de encontrar y leer libros que nos enriquecen tanto a nivel intelectual como cultural y emocional. Recuerdo cuando leí El niño con el pijama de rayas de John Boyne, quedé tan impactada por el final que era impensable ponerme a leer otra cosa apenas cerrado este libro. A veces incluso suspendo mi lectura para reflexionar con más profundidad o más a conciencia sobre tan solo unos versos o una oración, y no me importa si al final del año no habré leído 20 o 50 libros. Bueno, ese es mi sentir de lo que es leer, pero me encantaría saber lo que representa leer para ustedes, así que no duden en dejar comentarios. Con esto me despido, pero espero leerlos pronto y les mando un fuerte abrazo.